Muy bien, señores, vamos a continuar. Aquí estuvimos escuchando un poco de música con Florence, Jennifer López y por aquí Vicky G con Bad Bunny. Bueno, pero cortamos un poquito porque tenemos hora ya de hacer las notas que tenemos previstas para esta hora, 6 minutos de la hora 17. Así que tenemos aquí en el piso, también está saliendo en vivo a través de mi Facebook, Javier Navarro Locutor. Después la vamos a pasar a la página para que ustedes puedan disfrutar allí de esta excelente nota que tenemos preparada para el día de hoy. En este caso les voy a presentar a Susana Cornejo, de la Fundación de Carolina Aló. No sé si lo dije bien así con el apellido, pero ella ya me va a corregir. Tenemos que hablar sobre un tema duro, no sé ya qué adjetivo ponerle, ¿no? Porque se dicen y se hacen tantas cosas, pero la idea es concientizar un poco sobre lo que es la violencia de género. Así que la vamos a presentar a Susana. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo. ¿Cómo andamos? Perfecto, muy bien, disfrutando. Bien. ¿Dije bien así, Carolina Aló? Es Fundación Carolina Aló. Surge, la cría su papá, el señor Edgardo Aló, a raíz del asesinato de Carolina. Carolina fue asesinada por su novio de 113 puñaladas. Es un caso que tenemos que recordar. Es el primer femicidio de nuestro país. A través de la fundación lo que hacemos es no solamente concientizar, dar charlas, cursos, sino sobre todo el acompañamiento legal y psicológico de la víctima, que en forma gratuita. En forma gratuita. En forma gratuita. Bueno, contame un poco entonces, más que nada, ese punto en especial de lo que trata, ¿no? La fundación, porque si bien nace no hace muchos años... 1996, claro, 27 de mayo. Me supongo que le debe haber costado crecer o integrarse, ¿no? Porque hay muchos palos, ¿no? En la rueda, me parece a mí, mirándolo desde afuera, ¿cómo es el tema? Fundación Carolina Aló lo que tiene que es apolítica totalmente, y somos un grupo de gente que solamente sumamos nuestras voluntades. No hay rédito personal, no hay rédito económico, simplemente es querer sumarse a una causa que necesita gente con buena voluntad. Muy pocas somos las víctimas de violencia de género que queremos asumir este rol, que no es fácil contar nuestras propias historias. Yo creo que la mejor forma que tengo yo hoy es ser la voz de todas las mujeres que callaron contando la mía, porque yo sí puedo contarla. Por eso me sumé, y cuando me ofrecieron el Departamento de Relaciones Públicas no lo dudé, y bueno, vine a Villa Carlos Paz, porque en su momento fue uno de los lugares donde me recibió, y vine a hacer esto, concientizar, a contar un poco quiénes somos, y la idea es hacer una sede en Villa Carlos Paz, que más o menos ya la tenemos encaminada. Pero muy bien, o sea que viene trabajando haciendo bien la tarea. Bueno, y bueno, ¿me podés contar un poquito tu historia, lo que se pueda contar, lo que quieras contar? Sí, yo me puse de novia a los 15 años, me enamoré perdidamente del padre de mis hijos, tuve 6 hijos, me casé. Desde el noviazgo ya tuve indicios de violencia, peleas con golpes o con empujones, que eso es a lo que yo siempre apunto. Desde un noviazgo violento es como una rueda. Empieza el noviazgo violento, después tenemos una convivencia a través de la violencia de género, y muchos concluyen hoy en día en femicidio. Hoy hablamos de un femicidio cada 27 horas. No terminamos de conocer la víctima y su historia, que ya tenemos una víctima nueva. De los que nos enteramos. Y de los que nos enteramos, porque hay muchos de que seguramente no sabemos. Me casé sumamente enamorada, obvio que no pude estudiar, sufrí todos los tipos de violencias que se conoce, económica, física, psicológica, moral, todas, las sufrí todas. El único condimento extra que tiene mi historia es que el señor portaba arma, y dormí 31 años con un arma bajo mi almohada, y eso fue lo que me llevó a no poder contar ni pedir nunca ayuda. En nuestra época, o por lo menos en la mía, se usaba de que los trapitos sucios se lavaban en casa y se colgaban en la última cuerda del patio, y no se hablaba, y por eso no hablé durante 31 años. En el año 2016 el señor se retira de mi casa por propia voluntad. Al mes quiere regresar, le digo que no, me animo a hacer la primera denuncia. Cuando llego a la comisaría de la mujer, que en Buenos Aires tenemos comisaría de la mujer, lo primero que me dicen es: ¿y usted qué le hizo? Nada,
simplemente no merecía este golpe horrible, arbitrario, ¿no? Porque te sentís que otra misma mujer duda ya de tu palabra. Y me volví a mi casa y no hice ningún tipo de denuncia. Y así, bueno, fueron meses muy complicados. Él un día ingresa al colegio donde iban mis hijos. Se arma todo un accionar a través de tener el botón antipánico y al tener la medida cautelar, que es la perimetral. Y a la noche viene a matarme a mi casa. Lo único que suerte que tuve es que un vecino lo vio y gracias a él hoy estoy viva. Intervinieron todos los servicios lógicos que intervienen ante casos complicados como es mi historia y salimos en Infobae, fuimos noticia en Sociedad el 20 de junio del 2016, donde ahí cuenta el diario un poco toda mi historia. Cuando llego a Córdoba, acá a Villa Carlos Paz, la verdad que fui recibida totalmente con una amabilidad y un trato de personal que lo voy a agradecer todos los días de mi vida. Nunca me hicieron sentir víctima, sino me hicieron sentir una mujer que estaba pasando un mal momento. Desde la gente que custodió el domicilio donde estuve, en la puerta, un mes, hasta que tuve el botón antipánico y a veces me quedaba sin señal. Siempre fueron sumamente amables, que eso es lo que hay que destacar. Al mes me tuve que volver a Buenos Aires por una cuestión judicial y cuando llegué no encontré nada. El señor se había llevado todas las pertenencias de todos. O sea, la casa quedó paredes, piso, techo y nada más. Ahí es cuando Fundación Carolina Loz se contacta conmigo y me ofrecen todo tipo de ayuda. Y yo lo que más necesitaba, al no tener un trabajo, el agresor lo que hace cuando una mujer lo denuncia, lo primero que empieza a ejercer es la violencia económica. Sí. Entonces no tenía para comer. Y no tenía menos para pagar un tratamiento psicológico ordenado judicialmente. Y ahí es cuando comienzo a tener contacto con ellos y ellos son hoy quienes, aparte de ser mi familia, son quienes me ayudan con esto, ¿no? Con lo gratuito y el costo que tiene un tratamiento psicológico que es bastante alto para cualquier mamá que queda sola. Mira, todo una historia, ¿no? Y en el pasar de los años, ¿cómo has estado viviendo todo lo tuyo? ¿Vas notando que la gente se mezcla un poquito más, se interioriza un poquito más o todavía les cuesta? A la gente le cuesta. No digamos a la que sufre, sino a la que vos, por ejemplo, cuando contaste que vos que le hiciste, esa persona, ¿sigue existiendo todavía? ¿O? Sigue existiendo, no cambió nada en eso. El tema que tenemos hoy como sociedad es que la víctima debe demostrar lamentablemente que realmente que lo que dice es cierto. Y es terrible, porque uno no tiene la necesidad de mentir. Yo no digo que no haya casos que no sean mujeres que se han autoflagelado, pero la gran mayoría no. Porque cuesta, porque uno nota en el comportamiento de la mujer, en lo que se llama el lenguaje corporal. Aparte hay que vencer la vergüenza. Eso es lo peor de todo, las propias guerras internas que tenemos la víctima de violencia de género. Primero, vencer la vergüenza que uno misma vive. Después, autoconvencernos de que no somos objetos de estas personas, ¿no? Sí. Que perdemos nuestra subjetividad, que perdemos nuestra calidad de mujeres. Pero el amor, el creernos que con nuestro amor, porque eso lo decimos todas, que con mi amor yo lo voy a hacer cambiar, él con mi amor va a cambiar, fue mi cliché hasta el último día que se fue de mi casa. Y hoy me doy cuenta que bueno, que no era así. No es así. Y psicológicamente, ¿qué pasó por esa cabecita en estos años, digamos, después? Porque, digamos, en el 2016, para yo interiorizarme, sí. ¿Fue lo último que te hizo mal, digamos? Sí. ¿O después, en algunos de estos años, meses, no, yo sigo se han juntado? Sigo sufriendo hostigamiento y violencia de su parte, me persigue, me saca fotos, lamentablemente no está bien. Psicológicamente el primer año fue un año de duelo,
un año terrible porque había perdido la razón de mi vida. Yo vivía por esta persona, respiraba por esta persona, obraba por él. Esto es, a ver, un poco como fácil de que la gente pueda entender. El agresor lo primero que hace es agredirte físicamente, después psicológicamente, y uno se cree todo lo que te dice. Hasta que llega una agresión que no está estipulada en ningún lugar, que la que yo llamo es cuando comienza a depredarte tu alma. Cuando te depreda tu alma y te quedaste sin tus sueños, aparte que te quedas sin familia, sin amigos, porque sos una isla en tu casa con tus hijos y esta persona. No tenés amigos, no tenés vida social, no tenés nada. Y si tenés, siempre con cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que decís, la amenaza continua. Primer año fueron un año de duelo, me quedé encerrada en mi casa, atrás de una puerta, no sabía qué hacer. En principios del segundo año fallece mi abuela, una de las mujeres más importantes de mi vida, y a raíz de eso y de los rallies judiciales, que son muchos, porque uno tiene que demostrar que no miente, uno tiene que demostrar que no se autoflageló, que no se autogolpeó, que está en sus sanos juicios, siempre es una. La revictimización es constante, es todo el tiempo. Encontré muchas mujeres con la misma historia que yo y tenía los números de teléfono. Yo sé hacer tortas, yo sé cocinar, y dije, bueno, voy a crear una empresa de eventos. Había trabajado 12 años en el Obispado de Morón y había aprendido mucho de eventos, cómo se armaba un evento. Y hoy somos una empresa de 6 mujeres, todas víctimas de violencia de género. Yo no me autodefino víctima de violencia de género, siempre digo que soy una sobreviviente y agradezco a Dios poder contarlo. Y bueno, trabajamos de eso, cada una lleva el pan a su casa porque a todas nos pasa que no nos alcanza lo que recibimos, y cuando recibimos, como si fuera una dádiva, así como de lástima, que nos pasan algo de alimentos y cuota alimentaria. Bien, muy bien. Y entonces, para comenzar a asesorar a alguien, ¿qué necesitas vos? Por ejemplo, que alguien se comunique, que se anime y te diga, o uno a veces se da cuenta de ver una mujer que está pasando por algún momento. En tu caso me imagino que puede pasar que te des cuenta ya. Esta mujer yo aprendí a darme cuenta. Las mujeres que vivimos estos flagelos en nuestras casas somos mujeres que por lo general no miramos los ojos. Van a notar que siempre es una mujer que vive lastimándose. No, me golpeé, me caí, me bajó la presión, no lo vi. No, él es bueno. Claro. No, yo no sé hacer las cosas. Fue sin querer, no va a volver a pasar. Es una relación enferma, hay que entender eso. Es como el alcohólico, que hasta que no decide un día salir de ese círculo, a la víctima nos pasa lo mismo, hasta que no salimos a pedir ayuda. A veces la familia, los amigos hablan, y aunque parezca que no escuchamos, siempre oímos. Así que yo lo que llamo a que no importa cuál sea el deber de Estado que cualquiera cumplimente en la sociedad, docente, abuela, maestra, catequista, costurera, lo que sea, abogada, siempre hablar. Porque en algún momento esas palabras llegan, aunque parezcan que no. Y acompañar desde el silencio, es decir, la palmadita en el hombro. Te creo, no me importa, no me cuentes, pero sabes que me podés llamar. Y el día que la víctima realmente toma valor de ir a denunciar, acompañarla. O sea que el entorno familiar o amistad tiene que ser importante. Es el pilar, es el fundamento para poder salir adelante. Gracias a Dios, yo después de 30 años recuperé a mi hermana. No tenía relación con mi hermana, no hablaba con mi hermana. Y hoy es mi mejor amiga. Después de lo que te pasó. Cuando me casé, el Señor lo que hizo es decirme, tu hermana dice de vos. A mi hermana le decía, tu hermana dice de vos. Así empezó. Y me quedé primero sin mi hermana, después sin mis amigas, después sin nadie. Y era una isla dentro de mi propia casa. Entonces, al no tener contacto con el exterior, a nadie le podía contar. Así que yo llamo a esto, ¿no? A la concientización de que
miren los ojos de las mujeres. Pero también no, cuando hablamos de víctimas de violencia de género no siempre nos referimos a mujeres. Hay hombres que también la padecen, hay niños, hay ancianos, adultos mayores. La mirada, la cara, los golpes. Dicen que la mirada y la voz no mienten. Tal cual. Y los golpes, esos golpes que uno ve en el brazo y dice, ¿y con qué te lo hiciste? Indagar. ¿No me estás mintiendo? Es una buena pregunta. Porque cuando uno le dice, no me estás mintiendo, yo creo en vos, yo confío en vos, soy tu mejor amiga, y vos sabés que estás mintiendo. Claro. Eso empieza a hacerte ruido. Y de a poco uno empieza a tomar coraje. Claro. ¿Y qué tiene que pasar, digamos, a nivel gubernamental como para que esto siga mejorando, para que se haga algo? Porque vemos que no se hace nada. Primero, tener en cuenta ¿Qué te parece a vos que hay que hacer? Primero, tener en cuenta que detrás del expediente, número de expediente, fulana de tal, hay una mujer. Hay una mujer que todos los días se levanta, que tiene que estar fuerte por sus hijos, que tiene que estar fuerte por sí misma. O sea, dejemos de ser un número detrás de un expediente. Seamos mujeres, seamos personas. Tener, si Dios quiere, ni con mucha ayuda, ni con actores sociales, como le digo yo, ¿no? Los políticos y todos los demás, jueces con perspectiva de género, fiscales con perspectiva de género, porque la ley de la víctima de violencia de género no es mala, lo que pasa es que no se sabe aplicar y los tiempos procesales son muy largos, entonces necesitamos cosas rápidas, puntuales. Por ejemplo, la víctima hace la denuncia, por lo general va sola y lastimada. Entonces te dan un papel con el que tenés que presentarte en el médico legista. A todo esto tenés que trasladarte al otro día al médico legista, que seguramente no tenés un peso en la cartera ni para comer, menos vas a tener para ir al médico legista. Y cuando llegás tenés vos por los golpes, el de enfrente porque tuvo un accidente en moto, otra gente entra en un cuerpo porque se murió y no se sabe de qué. Entonces te sentís horriblemente mal porque ya estás viviendo una situación de estrés terrible. Pero yo voy al hecho de que cuando te atiende el médico legista, te atiende como si fueras un perro sarnoso de la calle. No, sin confianza. Sin confianza, dudando, te toca así como si diera asco. Esa es la realidad del médico legista. Luego que fuiste al médico legista, tenés que ir a ratificar la denuncia a la fiscalía y después pasar por pericias psicológicas. Yo me pregunto, como víctima, si hay una comisaría de la mujer, por ejemplo en Buenos Aires tenemos la comisaría de la mujer, sí, ¿no sería más factible que hubiese una psicóloga 24 horas, una médica mujer legista 24 horas, y cuando la víctima va, hace la denuncia, ya la psicóloga sabe si está mintiendo o no, y la médica legista constata las heridas? Ya ahí por lo menos salís con una medida cautelar, que por lo menos sabés que tenés una perimetral y un botón antipánico, por ejemplo. Mínimamente. Pero esas son las cosas que tiene que cambiar. Esos tiempos que retardan que vayas al médico legista y a lo mejor te pasaste 4 horas y no te toca el turno. Porque a lo mejor de 8 a 12, son 12 y 5, dicen hasta acá llegué, y vos volvés a tu casa. Y cuando volvés a los 10 días el moretón desapareció. Claro. Entonces creo que eso es lo más importante que hoy la víctima de violencia de género necesita. Tiempos judiciales un poco más ágiles y que se empiece a creer un poco más en la palabra, que es como que está sumamente perdida el valor de la palabra. La verdad que sí. ¿El botón antipánico es algo productivo, algo positivo o, según vos, tu opinión, qué te parece? Yo considero que el botón antipánico... ¿Sirve o no sirve? Sirve. A mí en alguna oportunidad me sirvió, pero yo creo que no es a la víctima a la que hay que controlar, sino al agresor. Porque el que tiene la perimetral es el agresor. Y uno como víctima, como mamá, por sobre todas las cosas, trata de que la vida continúe de la forma más natural posible. Primero por los chicos, ¿no? Entonces a mí me pasó de estar adentro del cine, quedarme sin señal por una cuestión lógica y tener que salir al hall de un shopping y encontrarme con toda la policía ahí. Obvio que mis hijos al cine no fueron nunca más, porque uno quiere hacer una vida normal. Claro.
pero si este botoncito no genera señal, te van a buscar. Entonces, yo lo que considero oportuno es que a quien sea controlado, no la víctima, sino el agresor, porque él tiene tantos metros para no acercarse, y con una simple pulsera electrónica es suficiente. Creo que eso sería un poquito más factible. Un poquito más factible. Mira vos. Bueno, esto es un tema, ¿no? Un tema largo para tocar. ¿Algo más que me quieras contar, que nos haya preguntado, que has venido a decir? En Carolina Lo tenemos un lema que yo, tu amo, no es lo mismo a yo te amo. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Tanto hombres como mujeres, como adultos mayores, como los niños. Nadie es dueño de nadie. Bien. Entonces tenemos que aprender a que ningún indicio de violencia está bueno. Siempre hablar, primero hablar, ¿no? El diálogo es fantástico y yo creo que se puede lograr muchas cosas. Hay muchos agresores que con tiempo y con tratamiento y con algunos cursos que los suelen mandar a hacer, cambian. Revierten la situación. Uno en muchos. Sí. Pero no hay que perder la esperanza que a lo mejor esa persona sufrió de chico y repite patrones. Puede ser. Al principio de la nota me contabas que querías armar algo aquí en Villa Carlos Paz. ¿Qué es esa idea que anda dando vuelta por ahí? A ver. La idea es armar una subsede. La subsede lo único que requiere es de una persona de Fundación Carolina Lo. Mira qué bueno. La subsede lo único que requiere es de una persona que se haga cargo y después de 2, 3 abogados que quieran donar tiempo para llevar causas adelante y acompañar a la víctima, algún acompañante terapéutico que la verdad que siempre nos salvan, porque cuando parecemos que nos caemos está el acompañante terapéutico al lado nuestro dándonos la fuerza que necesitamos y algún par de psicólogos que también quieran donar tiempo para que la víctima pueda ir a asistir y ayudar a sanar. ¿Y vos pensás que puede ser factible aquí en la villa hacer algo? Y estamos hablando, venimos bien. Estás moviendo los hilos. Venimos bien. Tenemos muchos ex compañeros, ex amigas, ex mamás de colegio de mis hijos, así que vamos hablando con todo a ver si nos podemos sumar. Lo importante acá es sumarnos por una causa justa y que realmente hoy es un flagelo en la sociedad. No puede existir una muerte cada 27 horas. Es que no estamos haciendo nada. Esa es la realidad. Yo cuando cuento mi historia siempre digo lo mismo, yo no soy ejemplo de nada, pero sí cuando la cuento abro el corazón para que cada persona que escuche tenga, y cada víctima y cada persona que esté pasando por lo que yo pasé, hambre, frío, no tener remedios, vivir presionada constantemente, se anime y pide ayuda. Yo te dejo mi número, la persona que necesite, mi teléfono está siempre abierto, cualquiera me puede llamar y decirme estoy mal, necesito hablar con alguien, y yo mientras esté acá en Villa Carlos Paz me puedo apersonar y bueno, después estoy acá ávida para quien necesite escuchar un poco de este relato para cambiar la historia de cualquier amiga, de cualquier hijo, de cualquier vecina. De cualquier persona que lo esté pasando. Sí. El tema es que se anime. Que se animen. Eso es lo más importante. Digamos que hay distintos puntos, ¿no? Vos, por ejemplo, contabas en tu historia que tenías el arma bajo la almohada, que era como el que no te dejaba hablar. No. Al margen de que no te dejaba hablar, vos seguramente habrás pensado en tu familia, hijos. No, yo tuve el arma en mi sien, en lo que podría pasar. En mi panza embarazada, en la cabeza de mis niños recién nacidos. O sea, no era que sabía que había un arma. Había un arma, pero que también sabía que no le molestaba para nada poder accionarla. Claro. Entonces eso sí fue un condimento elemental para callar. Claro. ¿Existe alguna forma, digamos, para esa persona que nos esté viendo ahí en el Facebook, que esté escuchando, algo que se pueda hacer como para que se animen a hablar? Acompañar, amarla con todas sus imperfecciones, porque nos creemos las peores del mundo, o los peores del mundo. O te lo hacen creer. Tal cual. Lo que pasa es que uno lo hace propio, es un pensamiento propio.
y todos merecemos ser felices. Y el amor, cuando viene acompañado de golpes, de violencia de cualquier tipo, de insulto, de no valés, no servís, sos una inútil, eso no es amor. Eso tenemos que tener, aprender a diferenciar lo que es un amor sano a lo que es una relación que está enferma, porque terminás enfermándote vos también. Y yo lo que hice es no querer que mis hijos repitan la misma historia. Bien, genial. 6 hijos me dijiste que tenías. 6. Muy bien. Bueno, Su, algo que... Primero que nada te quiero agradecer porque bueno, has estado en contacto conmigo desde hace un tiempo ya, y venimos tratando de acomodar. Habitualmente, creo que te lo dije a vos también, no he hecho yo personalmente notas de este tipo, pero siempre es bueno dar una mano y que la gente se conozca, ¿no? Un poco las historias y ojalá porque yo me imagino que ahí el mundo ese que está ahí afuera debe haber miles de mujeres que están en el mismo lugar que vos, o a lo mejor pasando peor este momento, y tendrán esa arma cerca también para que no se animan a hablar, ¿no? Así que bueno, instarlas a que se animen, más que nada. Bueno, y a las personas que estén escuchando y que quieran el contacto tuyo, de última que llamen aquí a la radio. Bueno, si querés pasarlo, o algunas redes sociales. Te paso el Facebook de Fundación Carolina Lo, es Fundación Carolina Lo. Después tenemos un correo electrónico, fundacioncarolinalo@gmail.com. El teléfono del señor Edgardo Aló, que también permanece abierto 24 horas, es el 11 50 51 72 83. El mío te lo dejo. Y bueno, lo más importante acá es agradecerte el espacio. A veces en verano es como que queremos todo disfrutar y vivir en alegría, pero estas cosas pasan. Lamentablemente tenemos que considerar que cuanto más tiempo se pasa con la pareja es en los recesos vacacionales. Y estamos justo en eso, y por eso es cuando aumenta en esta época del año la cantidad de femicidios. Miramos, las cosas que uno se entera. Bueno, ¿algo más? No, muchas gracias. No quiero que te vayas sin que digas todo. No, nosotros acá como fundación te trajimos un reconocimiento. Para nosotros es importantísimo. Ahí se ve. Sí. Después le sacamos una fotito. Es importantísimo tu aporte, tu espacio, tu momento de aire, porque a veces no todo el mundo se suma a este proyecto a querer contar una realidad tan triste. Así que te trajimos esto. Creo que venimos bien, trabajando, haciéndonos conocer en la villa, por más que yo ya viví acá muchos años, pero hoy vengo en calidad de representar una fundación que tiene una historia muy triste, pero que todos los días los podemos revertir, y que no hay que perder la fe ni la esperanza, que todos los días son nuevos, todos los días tenemos una nueva posibilidad y todos los días un nuevo comienzo. Así que de eso nos tenemos que aferrar para salir adelante. Genial. Bueno, ¿algún consejo final para cerrar la nota? Animarse a hablar. Y si no tienen con quién, yo dejo mi número y me llaman y no tengo problemas. Bien. Como yo, hay también un grupo que también puede colaborar en poner el oído. O que escriban ahí, ¿no? El mail. Sí, por supuesto, nosotros contestamos siempre. Bien, muchísimas gracias por venir. No, por favor, un placer. Bueno, nosotros vamos a